El suscrito diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas, representante del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y del inciso E, párrafo 1 del artículo 67 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado. Me permito someter a ustedes la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 27 y el párrafo primero del artículo 130, ambos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, con base en lo siguiente: exposición de motivos. En el sistema político mexicano, a partir de 1977, se introdujo el principio de representación proporcional como medio e instrumento para hacer vigente el pluralismo político y que todas las corrientes identificadas con un partido determinado, aún minorías en su integración, pero con representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar en la toma de decisiones, así como en la democracia del país, lo que permitió garantizar una forma más efectiva de participación política de la minoría y evitar la distorsión de la voluntad popular. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no se menoscabe la participación política de las minorías en el seno del Congreso local, pues éstas cuentan con la posibilidad de impugnar las normas emitidas por la mayoría y de participar en la toma de decisiones fundamentales con la cual se garantiza la representatividad y la pluralidad política de este órgano legislativo. De igual forma, en la tesis de la 10ª época con registro número 16.0758 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro 1 de octubre del 2011, tomo 1, la tesis P/J67/2011, novena, visible en la página 304, indica que es facultad del legislador la reglamentación del principio relativo a la representación proporcional en materia electoral, misma que para mayor ilustración se transcribe a continuación su texto y rubro. Representación proporcional en materia electoral. La reglamentación de este principio es facultad del legislador estatal. Los artículos 52 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales tienen como antecedente relevante la reforma de 1977, conocido como reforma política, mediante la cual se introdujo el sistema electoral mixto que prevalece hasta nuestros días, en tanto que en el artículo 116, fracción segunda constitucional, establece lo conducente para los estados. El principio de mayoría relativa consiste en asignar cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se divide el país o el estado, mientras que la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos a su favor. Por otra parte, los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayoría relativa y de representación proporcional de distintas formas y en diversas proporciones. Ahora bien, la introducción del sistema electoral mixto para las entidades federativas instituye la obligación de integrar sus legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Sin embargo, no existe obligación por parte de las legislaturas locales de adoptar, tanto para los estados como para los municipios, reglas específicas a efecto de reglamentar la aludidos principios. En consecuencia, la facultad de reglamentar el principio de representación proporcional es facultad de las legislaturas estatales, las que conforme al artículo 116, fracción segunda, tercer párrafo de la Constitución Federal, solo debe considerar en su sistema ambos principios de elección, sin prever alguna disposición adicional
al respecto, por lo que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas de asignación de diputados por el principio de representación proporcional es responsabilidad directa de dichas legislaturas, pues la Constitución General de la República no establece lineamientos, sino que dispone expresamente que deben hacerse conforme a la legislación estatal correspondiente, aunque es claro que esa libertad no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por la Ley Suprema que garantiza la efectividad del sistema electoral mixto, aspecto en que cada caso concreto pueda ser sometido a un juicio de racionalidad. Derechos que se encuentran regulados solamente y claramente en el párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Federal respecto a las reglas a través de los cuales los estados organizan sus poderes conforme a lo que dicta la misma Constitución y señala respecto a las legislaturas de sus estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. En este contexto, en ejercicio del derecho que como legislador dispongo, propongo reformar nuestro máximo ordenamiento legal local de manera específica de la fracción segunda del artículo 27 y el párrafo primero del numeral 130 del mismo ordenamiento. Para tal efecto, que se asigne un diputado de representación proporcional a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos 1% del total de la votación emitida, la cual permitirá una mayor participación de los partidos políticos en la integración del Congreso del Estado, fortaleciéndose así la democracia. Lo anterior, porque considero que es necesario que en nuestro Estado se garantice la participación y permanencia de todas las fuerzas políticas, las que pueden ser afectadas por causas ajenas, tomando también en cuenta la elección de legisladores por el principio de representación proporcional, ha desempeñado un papel importantísimo dentro de nuestra historia, ya que de esa forma se ha garantizado que el sistema de partidos mexicano goce de mayor pluralidad y competitividad, y esto ha permitido que ninguna fuerza política obtenga más del 50% de los escaños y de esta forma que las elecciones se hayan vuelto cada vez más competitivas. En virtud de lo anterior expuesto, estimando justificada la petición, se somete a la consideración del Pleno Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 27, el párrafo primero del artículo 130, ambos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Artículo único. Decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 27 y el párrafo primero del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 27. Asignación. 1. Un partido. 2. A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1% del total de la votación estatal emitida, se les asignará un diputado. Y artículo 130. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa y con regidores electos por el principio de representación proporcional. Los integrantes de los ayuntamientos serán electos en su totalidad cada 3 años. La elección se celebrará el primer domingo del mes de julio del año que corresponda. Tendrán derecho a la asignación de regidores de representación proporcional los partidos políticos que en la elección de ayuntamiento no hayan obtenido la mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1% del total de la votación municipal emitida para el ayuntamiento correspondiente, conforme a las reglas establecidas en la ley correspondiente. Transitorio. Artículo único. El presente decreto surte efecto a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, compañeros. Solicito a la mesa directiva que se ponga íntegra la iniciativa del acta correspondiente.